Bueno, entonces, bienvenidos a todos a una nueva sesión del workshop La Virtud del Egoísmo, capítulo por capítulo. Ya vamos avanzando, nos queda todavía unas cuantas sesiones todavía en lo que queda de octubre, noviembre y diciembre. En el día de hoy tenemos uno de los capítulos que yo siempre digo que el que presento es mi preferido, pero creo que este es un capítulo que sí es fundamental porque creo que de comprender el concepto de Ayn Rand de los derechos del hombre se basa un montón de cosas, sobre todo también su posición en política. No, digamos, muchos hablamos de los derechos del hombre, pero no necesariamente todos tenemos el mismo concepto de derechos del hombre, y creo que por eso es tan fundamental explicarlo. Tenemos el privilegio de tener con nosotros hoy a Andrea Rondón, una gran amiga ya del Ayn Rand Center, hace mucho que nos acompaña y nos ayuda con este tipo de seminarios. Andrea es doctora en Derecho y directora del Comité de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad. Así que vive en Venezuela, es venezolana, así que sufre todos los días lo que es también la falta de respeto por los derechos del hombre. Así que sin mucho más, bienvenida Andrea, bienvenidos todos, pero gracias Andrea por decidir acompañarnos presentando este capítulo y te dejo la palabra para que empieces. Uy, gracias María por tus palabras de presentación, gracias por la oportunidad de compartir, además de las novelas de Ayn Rand, este es el ensayo que más me gusta, porque incluso me permite darlo en clases de derecho. Yo soy abogada, como comentó María, y este es uno de los capítulos más importantes porque tumba o desmitifica muchos malentendidos que históricamente por lo menos enseñan en las escuelas de derecho. Yo no sé si aquí hay algún estudiante de derecho, pero Ayn Rand, sin tener conocimientos de derecho, pero instintivamente, porque sabemos que ella, digamos, académica formal en el sentido formal no lo era muy instintiva, la rebelión de Atlas es como un guión de televisión que era lo que ella quería hacer, un guión de cine, si lo vemos de algún modo, y es la forma más pedagógica de enseñar, por ejemplo, que son, como dice María, cuando hablamos de derechos del individuo, ¿qué son realmente los derechos del individuo? Por ejemplo, tumba el mito de la Revolución Francesa y que realmente la verdadera revolución es la Revolución de los Estados Unidos, muy en boga, muy a la par de tesis como la de Hannah Arendt, una filósofa muy importante del siglo XX. Bueno, Ayn Rand lo plantea en este capítulo y es importantísimo, nuevamente por lo que les digo que las escuelas de derecho nos plantean, incluso por encima de la Revolución de los Estados Unidos, nos plantean la Revolución Francesa. Ayn Rand no la toma en cuenta aquí o incluso pudiera colocarla dentro de esos mitos que lo que trata de preservar es la subordinación del individuo a esa ética cuando habla de monarquía absoluta francesa, ¿no? También tira por la borda el concepto, como la izquierda siempre se ha apropiado del concepto de los derechos humanos, y ella termina con una frase final en este capítulo y dice, los defensores del capitalismo, del laissez-faire, son los verdaderos defensores de los derechos humanos. Es decir, es muy propio del liberalismo, es muy propio de una filosofía individualista, la defensa de los derechos humanos, a diferencia de lo que muchos pueden creer erradamente. Ella dice, son derechos del individuo, no derechos de un colectivo, no, incluso pone en jaque el concepto de derechos económicos, que hoy en día nosotros ponemos en jaque también los derechos sociales, por esa tergiversación de términos, porque claro, llevas el campo de lo político, a lo que ella dice, de los derechos políticos, principalmente la vida, y lo llevas a otros campos como el económico, y bueno, ahí ya le terminas de tergiversar el discurso y tuerces los conceptos. ¿Qué conceptos se terminan torciendo? Por ejemplo, el de la censura, lo vamos a ver más adelante. La censura solamente puede ser cometida por el gobierno, pero hoy en día se le atribuye a entes privados.
el gobierno está al servicio del individuo para proteger sus derechos, pero se termina tergiversando o se termina pensando que el individuo está al servicio del gobierno o al servicio de la sociedad. Entonces ella lo que hace es con este capítulo poner en perspectiva lo que nosotros culturalmente nos han enseñado a través de estas éticas colectivistas altruistas, ¿no? En primer lugar, ella define los derechos del individuo, ¿no? Como un concepto moral, eso es importantísimo. Es un concepto que permite esa vinculación entre ética, individuo, y política, la relación con los otros. Es aquella que permite preservar la moralidad individual en un contexto social. Es la que, en última instancia, es la ley moral que me permite subordinar la sociedad al individuo. Y es totalmente contrario a lo que se venía conociendo en las sociedades antes de la Revolución Norteamericana, en donde lo que existía era una ética altruista, colectivista. No olvidemos estos dos adjetivos, porque altruismo siempre en los discursos, en cualquier discurso que ustedes se encuentren, políticos, culturales, en el día al día, el altruismo es visto como una virtud y en realidad ella lo pone en perspectiva y lo coloca como es lo que termina esclavizando a un individuo, el autosacrificio de una persona en pos de la sociedad. Bueno, lo que existía antes de la Revolución Norteamericana era esa ética colectivista estatista, en donde la sociedad era un fin en sí mismo y el individuo era un instrumento al servicio de esa sociedad, en donde se imponía un principio del autosacrificio en pos de esa sociedad, en donde la ley moral individual estaba subordinada a esa sociedad. Y por sociedad te estoy hablando de todos los tiempos. El derecho divino de los reyes, habló también de la monarquía absoluta francesa, la monarquía absoluta de Francia, habla de la democracia de Grecia, también nos habla la voz del pueblo es la voz de Dios en esas distintas democracias, en el estado benefactor de algunas épocas, de algunos países. Digamos, a lo largo de la historia ha tenido distintos nombres, háblese de rey, háblese de señor feudal, háblese de presidente, pero al fin y al cabo ha habido detrás de todo eso una ética altruista colectivista. Y la revolución de los Estados Unidos viene a romper con eso, viene a establecer, no, el hombre es un fin en sí mismo y la sociedad está para lograr acuerdos, para vivir de forma pacífica, para que pueda desarrollar sus derechos y libertades. Y la única justificación ética de la existencia del gobierno es garantizar y preservar los derechos del individuo. Entonces aquí, digamos, es un giro de 180 grados de lo que se venía pensando, ¿no? Que el individuo estaba al servicio del gobierno, al servicio del colectivo, al servicio de la sociedad, y aquí es totalmente distinto. La Constitución está para preservar los derechos del individuo. Hay una parte en la que también Ayn Rand señala que hay dos clases de enemigos en contra del individuo, los criminales y el gobierno. Y la revolución de los Estados Unidos establece una perfecta distinción de esto. Y los derechos individuales, y ya con este hecho histórico que es la revolución de los Estados Unidos, los derechos individuales se erigen como límites al poder del Estado. Es una nueva dimensión y una nueva comprensión la que se tiene ya de los derechos individuales a partir de este hecho histórico que es la revolución de los Estados Unidos. Y ahí yo lo ato mucho con Hannah Arendt, que es una verdadera revolución. Hannah Arendt dice, la única revolución de las que se conocen, que la revolución bolchevique, la revolución rusa, la revolución francesa y la revolución de los Estados Unidos, la verdadera revolución es la de los Estados Unidos, porque estableció, a partir de ella se crearon las instituciones tendientes a proteger al individuo. Es la creación del Estado de Derecho. No.
Ayn Rand no habla en esos términos, pero básicamente es la misma idea la que trata de transmitirnos cuando nos habla de la importancia de la revolución de los Estados Unidos en contraposición a lo que erradamente se piensa sobre la Revolución Francesa. Yo no sé ustedes en Argentina o de los distintos países en donde ustedes se conectan, pero por lo menos las escuelas de derecho en Venezuela son estatistas, estatólatras y liberticidas. Todo eso, ¿no? Y una de las grandes, en las materias de historia de las ideas, derecho constitucional, siempre nos colocan como un hecho histórico, incluso muy por encima de la Revolución de los Estados Unidos, la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa no intentaba, no fue un cambio de status quo, fue el cambio de una dictadura a través de la monarquía a través de una dictadura a través de un hombre en este caso, ¿no? Y no hubo un cambio del estado de cosas, al fin y al cabo. Aquí no se procuraba libertad, sino lo que se procuraba, aquí la preocupación era la cuestión social, era el pan, eran las necesidades básicas, ciertamente que hay que cubrir, pero no había nada más trascendente de ellos sino satisfacer las necesidades inmediatas, ¿no? Te compraste mucho el argumento político, el discurso político, pan para todos. En cambio, la revolución de los Estados Unidos sí tenía una trascendencia, sí tenía por búsqueda el establecimiento de esas instituciones tendientes a preservar los derechos y libertades individuales. Es decir, era más trascendente, tenía un fin ulterior más supremo y más duradero, si se ponen a ver, ¿no? Al fin y al cabo. Luego de que ella está, claro, es muy interesante cómo ella destaca la importancia de la revolución de los Estados Unidos, cómo Estados Unidos tuvo esa comprensión por 150 años hasta que se topan con el estado de bienestar. Ella sostiene, lamentablemente, con el Estado benefactor, con el Partido Socialdemócrata, con el Partido de los Demócratas, hay una ruptura interna. Porque como tú no puedes conculcar los derechos de todos de forma violenta y directa, lo haces a través del discurso. ¿Y qué discurso hay? Bueno, ella cita en una de estas páginas, y es súper interesante esto, porque ustedes pueden hacer este ejercicio con cualquier derecho que tenga cualquiera de nuestras constituciones. Yo estoy segura que la Constitución de Venezuela, que es la Constitución del 99, la Constitución chavista, no, a nosotros la vendieron en el 99 como la constitución más moderna en términos de derechos humanos porque tenía un mayor catálogo, una mayor lista de derechos. Yo estoy segura que la constitución argentina no se debe diferenciar mucho de la venezolana, también debe tener un catálogo extenso de derechos. Y ella, sin ser abogado, nuevamente yo siempre destaco de Ayn Rand que de forma instintiva, sí, muy racional también, ella llega a contraargumentar. En la medida en que tú reconoces todos estos derechos, el derecho a una buena educación, el derecho a una protección adecuada ante el temor de los problemas económicos de la vejez, el derecho a una atención médica adecuada y a la oportunidad de lograr y gozar buena salud, el derecho de cada familia a una casa decente, el derecho de cada empresario de negociar en una atmósfera de libertad sin interferencias de la competencia desleal, el derecho a cada granjero a cultivar y vender sus productos, es decir, a todo supuesto, ella consigue los derechos constitucionales y ella dice, está muy bien este catálogo, la pregunta es, ¿y quién costea eso? Porque si alguien lo costea y si eso significa quitarle a uno para darle a otro, eso no es un verdadero derecho. Y aquí ya ella empieza a entrar en sintonía con la ley de Bastiat, por ejemplo, los clásicos liberales, donde los verdaderos derechos son vida, libertad y propiedad. Incluso ella se va mucho más allá, ella es mucho más frontal y mucho más, mucho más frontal, por así decirlo, cuando dice el verdadero derecho es el derecho a la vida. Y a partir del derecho a la vida vienen los otros derechos. Aquí, ¿cómo juega, por ejemplo, el derecho de propiedad? Bueno, el derecho de propiedad viene a implementar ese derecho a la vida. Porque el derecho a la vida implica también la libertad de accionar y procurarte un ambiente para vivir, para procurar tu proyecto de vida. Pero eso no lo puedes hacer del aire. Lo tienes que hacer con propiedad, con el derecho de propiedad. Entonces,
aquí ya empieza a decir cuáles son los verdaderos derechos y estos catálogos amplios de derechos. Esta es la edición de Cristo Sagrado, página 181, cuando habla del programa del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que habla ese amplio catálogo, y nosotros lo habremos escuchado siempre, ¿no? El derecho de los inquilinos, el derecho de los consumidores, el derecho de los trabajadores. Ella dice, no existe un derecho al empleo, existe la libertad de contratación, de que yo oferte mis servicios y haya alguien que esté en la capacidad o acepte mi oferta de trabajo. Es eso lo que existe realmente, no existe el derecho del trabajo realmente. Así como existen otras, no existe el derecho al consumidor, existe el derecho de quien produce un determinado bien de ponerlo a disposición en el mercado y para quien lo desee comprar. Y así es como ella va desmitificando lo que tradicionalmente, tradicional, legal y constitucionalmente se viene reconociendo a algo que son derechos y en realidad no lo son. Cuando ella sostiene y ya empieza a definir, y esto es muy importante también, cada vez que yo leo este capítulo, yo siempre le encuentro conexiones con otros autores. A mí siempre me ha llamado la atención que muchos son muy críticos de Ayn Rand o críticos del objetivismo y dicen, no, hay tensiones con las otras corrientes. Y en realidad hay vasos comunicantes por todos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando ella dice, pero ¿qué es el derecho de propiedad? No es respecto de un objeto, es la posibilidad, es la acción o la libertad para accionar, para tener esos objetos. Y eso es importantísimo porque la verdad, en una constitución tú no vas a garantizar que todos sean propietarios, sino garantizar las condiciones o las acciones o que no existan obstáculos para que tú trabajes, tú ejerzas acciones, tú ejerzas tu libertad para tener ese objeto. Y esto yo siempre lo pongo de relieve, esto es muy en la onda de Murray Rothbard también cuando nos dice, cuando sale ese esquema patrimonial del derecho de propiedad, Murray Rothbard te recuerda cuál es nuestra primera propiedad, nuestro cuerpo y nuestras ideas. También Ayn Rand va en estas ideas al sacar de la cabeza cuadriculada del cuadro de decir que propiedad sobre un objeto. Está diciendo que propiedad es mucho más allá, es el accionar, es la libertad para obtener ese objeto, es más allá de lo patrimonial. Y esto a mí también me ha servido mucho en las clases de Derecho, porque en las clases de Derecho tradicionalmente siempre nos han enseñado que el derecho de propiedad es una relación entre una persona y un objeto. Totalmente cosificado, totalmente objeto, totalmente patrimonial, totalmente económico este concepto de propiedad. El concepto de propiedad de Ayn Rand es mucho más amplio y es consono con el concepto de propiedad que manejan otras corrientes de liberalismo, como la Escuela Austríaca de Economía. Lo saca del cajón patrimonial económico, lo lleva mucho más allá y al fin y al cabo lo lleva hasta un punto de vista ético, porque lo que te dice es el que me permite llevar a cabo mi proyecto de vida. Es mucho más allá de lo económico, es la libertad de. Esto es importante, ¿no? Y ahí es cuando ella no lo dice expresamente, pero a partir de este capítulo tú empiezas a ver los verdaderos derechos son vida, libertad y propiedad. Ella lo empieza a vincular todo. Ella empieza a desmitificar también la libertad de expresión también en los distintos discursos políticos. Te llega a decir, la libertad de expresión es prácticamente que te publiquen en cualquier diario, independientemente de tu opinión, que les propaganda en cualquier sitio, independientemente del mensaje que estés diciendo. Y no, la libertad de expresión no es simple y llanamente garantizarte una sala de conferencias, no es garantizarte una sala llena de micrófonos, no. La libertad de expresión es incluso para que el que es disidente expresar sus ideas. Y ahí también ya se empieza a concatenar, ya te empieza a decir cómo se ha desvirtuado el contenido de los derechos realmente para ampliarlo y para que se considere que en realidad se tiene derecho a todo y en realidad no es así. Y ya empieza, por ejemplo, se mete con el tema de la censura. La censura realmente es respecto
aquí se habla de censura cuando un empresario, cuando un medio de comunicación o el dueño de un periódico se niega a publicar una noticia o una columna que es contraria a la línea editorial de su medio de comunicación, y aquí de inmediatamente dicen es censura. ¿Por qué no piensa que él está en el ejercicio de su derecho de propiedad? Tú no vas a publicar algo contrario de lo que yo crea, de mi línea editorial, en mi periódico, y de una vez señalan que es una censura. Cuando la censura, en vez de considerarse que es un acto violatorio por parte de un privado, siempre se debe considerar que es un acto violatorio por parte del gobierno. Entonces aquí, nuevamente, el discurso político, el discurso cultural, el discurso del día a día, de diario que podamos tener, lamentablemente, lleva a tergiversar lo que realmente es la censura, lo que realmente son los derechos, lo que realmente son la función del Estado, lo que realmente es el rol de la sociedad, o en mejor sentido, lo que es el rol del individuo en esa sociedad, ¿no? Entonces, ella ya el título empieza, nos está diciendo cómo ya a lo largo de los años, ya estamos hablando ya de mitad del siglo XX, ni siquiera digamos hoy en día, imaginan que han despedido profesores universitarios por tener cierta línea política, que hoy en día nuestros profesores universitarios a veces, yo no lo veo tanto en Venezuela, no sé por qué, a pesar de que yo vivo en una dictadura, o algunos dirían tiranía. Pero yo tengo referencias de colegas que en España no se pueden decir abiertamente liberales, por ejemplo, en una universidad. No pueden citar autores como Ayn Rand en una universidad en España. A ese punto hemos llegado. Pero lo que les quiero decir es, ya ella empieza a señalar cómo se ha tergiversado todo esto, al punto de señalar ya la censura se atribuye ya es a actos privados en lugar de entenderse que son actos gubernamentales, que quien viola que la Constitución está para preservar los derechos individuales y no es los derechos individuales en donde ya se entiende el Estado o el gobierno como garante de esos derechos individuales y no como un mandante. Cambia totalmente la perspectiva. Y ya, finalmente, ya terminando este capítulo, nuevamente creo que lo dije más o menos como en orden cronológico o en orden de aparición de las ideas de ella. Bueno, termina, esta parte es interesante. Y si usted cree que este tema de la censura, bueno, ok, el discurso ha tergiversado el concepto de censura y ha dicho que es en manos de privados en lugar del gobierno. ¿En qué me afecta eso a mí? Ella dice, al final nos afecta a todos, porque al final, con tus impuestos, con lo que tú pagas en impuestos, que son formas de saqueo, son formas de expolio, terminas financiando a quien tú no decidiste financiar, terminas subsidiando a quien no decidiste subsidiar. Y en última instancia, eso te termina afectando a ti también. Entonces, al final, este discurso, esta forma de tergiversar los conceptos, los derechos, los discursos, nos termina afectando a todos. Entonces, es tomar conciencia de esa forma de manipular el lenguaje, que Ayn Rand no lo dice en esos términos, pero básicamente es el fin de este capítulo también, desmitificar el peso que se le dio a la Revolución Francesa y al poco peso que se le dio a la Revolución de los Estados Unidos, desmitificar también lo que ha hecho esta democracia de los Estados Unidos con ese partido demócrata, cómo se han alterado los conceptos como censura, y entender que al final nos afecta a todos. Y ella termina con una frase lapidaria y nos trae nuevamente el tema de los derechos humanos hacia el liberalismo, hacia el objetivismo, hacia una filosofía ética individualista. Los verdaderos defensores del capitalismo y del laissez-faire son los verdaderos defensores de los derechos humanos. Yo siento que, y ya para terminar con estas ideas, si Ayn Rand viviera hoy en día, viera cómo hemos seguido muchos temas, derechos los temas de feminismo, los temas de derechos humanos que han sido tomados por la izquierda cuando originalmente
eran reivindicaciones de los derechos individuales, ¿no? Y es eso. Eso es lo que más me queda de este capítulo, ¿no? Este capítulo, nuevamente, yo lo acabo de comentarles la interpretación como abogado que tengo, pero que al final no lo podemos ver desde cualquier área, cualquiera de nosotros, pero es como ella se tomó la molestia de ir a la médula del concepto de derechos individuales y a partir de allí empezó a establecer lo que es verdaderamente los derechos individuales, cuáles son, y aquí se dirige principalmente el derecho a la vida. Empezó a darle un verdadero contenido al derecho de propiedad, más allá de lo económico. De hecho, es lo que menos ella toca, sino es la posibilidad de accionar, ejercer la libertad para obtener esos objetos que te permitirán llevar a cabo tu proyecto de vida. Es decir, es un concepto sumamente ético el derecho de propiedad que ella maneja. Prácticamente le dice a Estados Unidos, ¿por qué no regresas a la idea de los padres fundadores? Los padres fundadores no te decían, hay una frase que dice, los padres fundadores fueron tan acertados que te dicen, no es conseguir la felicidad, sino la búsqueda de la felicidad. Es decir, las acciones para lograrlo. No es que te la van a dar. Tú no tienes derecho a eso, sino si tú lo trabajaste, podrás tenerlo. No es algo automático, es algo, es resultado de un trabajo, ¿no? Entonces, es lo que ella está haciendo un llamado a Estados Unidos, la sociedad libre en ese momento, emblemática, para regresar a sus orígenes, regresar a la idea de los padres fundadores y regresar a lo que impulsó la revolución de los Estados Unidos. Es eso. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por presentar este capítulo tan fundamental. Yo tengo un montón de comentarios y preguntas también. Les pido a todos, como es un capítulo complejo, que también lo vamos a continuar la vez que viene, cuando hablemos también de derechos colectivizados, que está relacionado justamente con este concepto de derechos y de derechos mal interpretados que hemos hablado hoy. Lo vamos a profundizar más en la próxima reunión. Varios como comentarios, preguntas y demás. Empiezo yo mientras los demás piensan a ver también qué quieren comentar y levantar la mano. Yo creo que una de las cosas, si bien para Ayn Rand, el país que realmente había puesto los derechos individuales sobre la mesa y que por esa razón tuvo la posibilidad de florecer y convertirse en la nación más próspera del mundo, fue Estados Unidos. Yo creo que la única crítica que ella un poco hacía a los padres fundadores, que en vez de justificar esos derechos individuales en un tema fundamentalmente racional y en la naturaleza del ser humano, y ahora por ahí explico un poco mejor eso, era un poco, digamos, que de alguna manera quizás está, si uno termina de leer la Declaración de la Independencia, hay una idea de que el hombre tiene derechos por su propia naturaleza, pero también dice porque somos creados por Dios, un poco esta idea de Locke también, ¿no? Que tenemos derechos un poco también porque Dios nos dio esos derechos, lo cual aquellos que somos ateos o que dudamos de una existencia de Dios nos deja un poco sin justificación de por qué tenemos derechos individuales, ¿no? Y yo creo por ahí lo único que quizás no difiero con vos, pero por ahí le daría una vueltita de tuerca es, no creo que yo haya llegado al tema de los conceptos de los derechos tanto de manera instintiva, sino por su enfoque en el estudio de la naturaleza humana y en comprender cómo el ser humano funciona y en comprender por qué el ser humano necesita libertad, por qué necesita propiedad, si quiere sobrevivir, si quiere vivir como ser humano. Es decir, no somos como los animales que tenemos un código automático de acción, como el león que ve la cebra y sabe que tiene que corretearla y comérsela y no le va a decir, perdón que te viole tu derecho y que te coma porque no le queda otra. Es decir, no tiene esa posibilidad de razonar y de refrenar un poco sus instintos. El ser humano sí lo tenemos. Y necesitamos justamente tener la libertad de poder actuar para conseguir aquellas cosas que nos hacen posible vivir. Una casa, poner la comida sobre la mesa, saber cómo plantar las papas, saber cómo justamente, cómo producir aquellas cosas que necesitamos.
Y cuando hablamos del ser humano no es solamente sobrevivir, es decir, consumir lo que necesitamos al final del día, sino tener la posibilidad también de producir y conservar aquellas cosas que también hacen nuestra vida mejor, como el internet que estamos utilizando ahora, las computadoras que estamos utilizando, los teléfonos que estamos utilizando. Sin derecho de propiedad, ¿quién se hubiera puesto a producir cosas que nos hacen nuestra vida más larga y más linda si supiéramos que viene nuestro vecino y dice, yo tengo derecho a lo que acabas de producir y nos lo sacaría, ¿no? Entonces, yo como primer comentario creo que también su postura sobre los derechos individuales parten de una muy buena comprensión de la naturaleza humana y de lo que necesita el ser humano, no solamente para sobrevivir, sino para vivir y florecer. No sé qué opinas de esto, Andrea. ¿Estás por ahí o te me fuiste? Me parece que estás muteada. Claro, porque me salí un momento y no sé por qué el tema del internet y aquí tenemos unas lluvias torrenciales. Pero no, sí tienes razón en cuanto, obviamente, ella tiene todo un trabajo epistemológico, una metodología, y de hecho el objetivismo es toda una filosofía. Pero yo no sé por qué, a mí me queda el sabor, porque además ella empieza sus ensayos después de sus novelas como La Rebelión de Atlas, y cuando yo la primera vez que leí La Rebelión de Atlas, a mí me pareció que ella, incluso los discursos más, podrían ser más lógicos, y ella te hablará del principio de identidad, A es A, hombre es hombre, y todos esos principios lógicos, y aún así yo siento que ella como que tiene una comprensión instintiva del asunto, y claro, lo fue llevando un poco más allá, y cuando empieza a elaborar, por ejemplo, ya La Rebelión de Atlas, y La Virtud del Egoísmo tiene extractos de La Rebelión de Atlas, de hecho este capítulo tiene extractos cuando te habla de no solamente es la vida, sino condiciones adecuadas para procurarte la vida, como dices tú, no solamente vivir, sino que hay un florecimiento de tu vida. A mí me parece que cuando ella ya está armando la novela, ok, de esa parte instintiva pasa ya más a lo programático, más a ya elaborar los principios del objetivismo. Bajarlos a tierra, los conceptos abstractos, digamos, sí. Sí, tienes razón, pero a mí siempre me ha dado la impresión, y ojo, yo no se lo digo, yo lo digo más que todo como admiración, porque ella llega a las mismas conclusiones de alguien como Hannah Arendt, que sabemos perfectamente que Ayn Rand ha sido muy criticada dentro del foro académico, incluso dentro del foro liberal también es criticada, y evidentemente sin fundamento, y nadie se atrevería a hacer estos cuestionamientos respecto de Hannah Arendt, y sin embargo las dos, a pesar de distintas formas, llegan a las mismas aproximaciones, llegan a las mismas conclusiones, y además vivieron en la misma época. A mí me parece sumamente interesante este tipo de personajes, y bueno, en el caso de Ayn Rand, a mí me parece, no tiene los estudios de alguien como Hannah Arendt, y sin embargo llega a las mismas conclusiones, que además son contracorriente de toda una época, porque ellas son unas olas en el mar, son aisladas, ¿sí? Tienen, o sea... Sí, yo creo que parte también de lo importante en Ayn Rand, que su sistema era también inductivo. Ella miraba la realidad, miraba a los seres humanos, vio, porque lo vivió en carne propia, lo que le ocurría a los seres humanos durante la revolución bolchevique, cómo cuando un sistema te quita la libertad, cuando te quita la propiedad, finalmente te termina quitando la vida, digamos, porque es como el último paso. Sin propiedad, sin libertad, terminás posiblemente muriéndote. Cómo ella, digamos, no es que saca sus ideas un poco de abstracciones y deducción, sino mira la realidad, mira al ser humano, mira qué necesita el ser humano para florecer, mira en qué sociedades los humanos florecen y en qué sociedades los humanos perecen, y de ahí saca las conclusiones de por qué necesitamos libertad, por qué necesitamos propiedad. Y en ese sentido sí, diría que
su método se aplica a la observación y después saca sus conclusiones en conceptos más abstractos. Y lo que ves un poco en la rebelión de Atlas es eso, ¿no? Es ver cómo la gente actúa y cómo florece o cómo se destruye cuando sucede, cuando tenés o un estado muy opresor que te trata de decir cómo vivir la vida, y justamente de eso que se quieren revelar, quieren poder vivir su vida como ellos quieren, con la libertad que, digamos, que cualquier ser humano se merece, y con el derecho a propiedad por las cosas que se producen. Uno produce para consumir uno, no para que vengan a arrebatártelo. Así que es interesante esa observación que estás haciendo. No sé si alguien quiere comentar. Acá pregunta alguien, a ver, vida, propiedad y libertad no son un poco redundantes. No sé qué quieres comentar, pregunta Gerardo. Bueno, sí, según el capítulo, según Ayn Rand, sí sería redundante en el sentido de a partir de la vida surgen el resto de los derechos. Y si tú vas un poco más allá, vas leyendo a lo largo del capítulo, prácticamente propiedad y libertad son las que permiten que cobre plenitud ese derecho a la vida. Entonces es un continuo. Ella no habla de vida, libertad y propiedad, por cierto. No habla de esa distinción, sino el derecho madre es el derecho a la vida. Y a partir de aquí surgen el resto de los derechos. Pero ¿qué el resto de derechos surgen? Propiedad y libertad. Nada más. Y ahí es donde ella establece un coto de esa larga lista de derechos, en este caso que propugna el Partido Demócrata, y nosotros mismos podemos hacer el coto con nuestras constituciones, ¿no? Entonces, tienes razón en la pregunta, suena como un poco redundante porque ella no hace la distinción de vida, libertad y propiedad como lo vemos tradicionalmente en autores como Bastiat, por ejemplo. Sin embargo, sí puedes ver la importancia de la propiedad y de la libertad para que cobre plenitud el derecho a la vida. Claro, para ellos no es que serían lo mismo, porque son tres conceptos diferentes, pero sí son, digamos, la vida depende de los otros dos conceptos. Depende de que puedas ser libre para actuar, porque el ser humano necesita libertad para pensar, para actuar, para cosechar las papas que van a necesitar para alimentarse a la noche, porque si no se muere. Es decir, necesitas tener libertad de acción. Y al mismo tiempo, parte de esa libertad que uno usa para generar la propiedad, para consumir y conservar tu vida, si no tenés derecho sobre esa propiedad para conservarla y para usarla para vos, significa en definitiva que no tenés derecho a tu vida. Porque si yo me paso 24 horas cocinando una sopa para poder alimentarme, para conservar la energía y poder vivir, y viene mi vecino y tiene el derecho a llevársela porque yo no tengo derecho a mi propiedad, en el fondo significa que no tengo derecho a la vida. Y esa es la cadena que para mí ella hace muy bien. El primer derecho es el derecho a la vida. Si no tenés vida, no hay más nada de qué hablar, es decir, no hay ningún otro derecho. Pero si tu intención como ser humano es vivir, y no solo sobrevivir, que tu corazón te lata, sino vivir como un ser humano, con la capacidad de florecer, de tomar decisiones, de buscar tu propia felicidad, entonces la libertad y la propiedad son corolarios de ese derecho a la vida. Necesitas poder actuar sobre ellos para lograr vivir. Entonces eso es parte también de su explicación. Tenemos una mano levantada acá. Mario, adelante. No te escuchamos, Mario. No sé si me parece que estás muteado. Ahí está ya. Es que como que no me permitía el sistema. Sí, gracias. Yo haría un par de preguntas, eventualmente una reflexión junto con pregunta, ¿no? La primera es yo soy abogado también. Yo vivo en Colima, por cierto, simplemente como información, el lugar donde acaba de ser el temblor en México. Y la pregunta es, ¿cuál es la reacción de los alumnos cuando se les plantea la postura de Ayn Rand en clase y eventualmente se analiza su postulado, sobre todo en Venezuela, en una situación tan compleja como la que hemos visto, y que hay una tendencia absolutamente hacia el colectivismo, si no es que ya es colectivista? Entonces, ¿cuál es como la reacción de los alumnos en relación con esto que se plantea
dado que se les da como lectura a ellos, ¿no? Eso me gustaría saberlo. Pero el segundo, aprovechando este tema, a mí me parece que hay un aspecto ahí, insisto, analizándolo como abogado, un aspecto muy importante a resaltar en la definición de derechos de Ayn Rand, que es justamente, y se puede traducir derecho como la libertad de actuar. Y es que si lo vemos, probablemente el resto de los asistentes el día de hoy no estén tan familiarizados con ese concepto, pero cuando estudiamos la naturaleza de los derechos humanos, uno de los enfoques que se dan es entendiéndolos como derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo normalmente está en lo que una persona puede reclamar de otra, y en este caso, por una parte dirigida hacia el Estado, es decir, lo que yo puedo reclamar hacia el Estado, de tal manera que el Estado satisfaga ciertas necesidades que yo estoy reclamando. Esa es como la visión más vaya, principal, aun cuando no exactamente la única. Pero acá parece que hay un gran parte de un sentido contrario, es decir, yo tengo derecho a lograr ciertos aspectos, y eso es exactamente de lo que no puedes limitar. No sé qué opina usted, Andrea, de este punto, cómo ve exactamente ese enfoque de Ayn Rand. Bueno, en cuanto a la reacción de las estudiantes, he tenido todo tipo de reacciones, ¿no? Por ejemplo, cuando le he dado clase, este material se lo he dado tanto a mis estudiantes de pregrado como a los estudiantes. Me parece que le hemos perdido a Andrea. A ver. Andrea. ¿Me ven? Ah, no te vemos, pero ahora te escuchamos. Bueno, me sacó un momentico el internet, así que, bueno, vamos a, mientras me escuchan. Ahí te escuchamos y te vemos. Yo he tenido, adelante. buenísimo. Yo he tenido estudiantes del pregrado, muchachitos de 16, 17 años, y he tenido estudiantes del doctorado, mayores que yo, de 50 años en adelante, y a ambos tipos de estudiantes les he dado el mismo material. Yo no distingo. Tal vez podré facilitarles un poco más la lectura a mis estudiantes del pregrado, pero de todo, en resumidas cuentas, todos están expuestos al objetivismo. Porque la idea es, me gusta confrontarlos con las distintas corrientes de la filosofía liberal. Mis estudiantes de 16 y 17 años, muchos ya son objetivistas llegando a la universidad, ya han leído alguna novela de Ayn Rand. He tenido esa fortuna y esa sorpresa. Para ellos, claro, como no vienen contaminados, el colectivista, que es muy propia de nuestras universidades, es más fácil. Para mis estudiantes del doctorado es primero, es noticia, por cultura general conocen Ayn Rand, no la han leído, han sentido mucha curiosidad por leerla, lo han apreciado, sin embargo, sigue siendo algo como muy, muy disruptivo para ellos. Porque claro, o sea, vamos a estar claros, tú vienes haciendo las cosas del mismo modo por 50 años y viene alguien menor que tú y te dice, eso no es así, eso es incorrecto, yo te voy a mostrar otra cara. La reacción es, al principio es difícil, de incredulidad, pero hay algunos que han terminado siendo liberales o les ha picado la curiosidad y han seguido leyendo las novelas de Ayn Rand o los ensayos de Ayn Rand, etc. Entonces, he tenido opiniones mixtas y a pesar de que estoy en Venezuela, ha habido mucha curiosidad intelectual. Es decir, yo creo que lo que hemos vivido con esta tiranía nos ha hecho ver que es necesario ir más allá. Y el ir más allá es con autores que presentan propuestas totalmente distintas a lo que nosotros conocemos hoy en día o lo que hemos conocido hoy en día. Entonces, hoy en día
la gente está más ganada a leer esto y de hecho me he sorprendido con estudiantes que me han pedido ser círculos de lectura de Ayn Rand. Y no es porque se han acercado tan como se dice, sino porque han escuchado a Gloria Álvarez, por ejemplo, que difunde estas ideas y penetra mucho en los chamos, vamos a estar claros, penetra mucho en la juventud. Y ahí les empieza la curiosidad y hay gente que pueden haber leído mucho más de Ayn Rand, ha ocurrido. Y con respecto a la otra pregunta, definitivamente la forma como tradicionalmente enseñamos lo que son los derechos choca totalmente con el concepto de derechos individuales que nos presenta Ayn Rand. Ayn Rand prácticamente lo que te dice, un derecho, no, siempre nos enseñan en derecho, está los derechos de hacer, de no hacer, de abstención, etcétera, etcétera. Y dentro de los derechos de hacer están los famosos derechos laborales, los derechos sociales. Eso implica un hacer por parte del Estado y lo califican como derecho. Es difícil, el concepto tradicional o los conceptos tradicionales que se manejan en derecho no son los conceptos filosóficos liberales de derecho y contra eso hay que ir. ¿Yo qué hago? Yo presento el concepto tradicional que enseñan aquí en las escuelas y la otra cara de la moneda, la filosofía liberal. Y ahora tenemos otra mano levantada acá de Diego, pero un comentario que lo que Ayn Rand decía de los derechos es un derecho que para llevarse a cabo o que para implementarse implica la violación, no tengo la frase acá a mano, pero básicamente es esa. Un derecho que para llevarse, un derecho con comillas, ¿no? Que para llevarse a cabo implica la violación de otro derecho, nunca puede ser llamado un derecho. Y cuando nosotros hablamos el derecho al trabajo, ¿qué implica? Que tenemos que obligar a alguien a que nos provea de ese trabajo. Un derecho a una vivienda, ¿qué implica? Que alguien más va a tener que pagar esa vivienda digna. El derecho a la educación, ¿qué implica? Que un maestro va a estar obligado a tener que ofrecernos su educación o que alguien va a tener que pagar por nuestros libros o por el colegio al que vamos. Entonces, implica la violación de la libertad o la propiedad de alguien más. Entonces, ya hablaba de los derechos como algo negativo, ¿no? Vos tenés que no avanzar sobre el derecho del otro, son derechos negativos, no violar la propiedad del otro, no violar la libertad del otro, pero no es un derecho positivo a algo, a una casa, a una vivienda, a un viaje, a vacaciones pagas o a un trabajo. Diego, otro gran objetivista acá, tiene la mano levantada, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, escuchaba atentamente un poco lo que decía la persona de México hace un rato. Me sentía un poco identificado cuando uno presenta este tipo de principios en una audiencia. Parece mentira la resistencia que hay a conceptos nuevos y también lo que ocurre, y yo que además tengo una empresa y soy, entre comillas, experto en impuestos acá en Argentina, que son bastante complicados, parece mentira la poca reflexión que hay en el caso de los contadores, me imagino que en el caso de los abogados lo mismo, la poca reflexión que hay respecto de los principios que subyacen en lo que les enseñan. Es decir, cuando van a la facultad y aprenden algo, lo dan por sentado y no reflexionan respecto de cuáles son los principios que fundamentan las determinadas leyes. Y poniendo algún ejemplo, no reflexionan sobre el origen de los derechos en el caso de los abogados o no reflexionan sobre el origen de los impuestos en el caso de los contadores, y se creen que por el hecho de haber entendido de que, qué sé yo, de que un impuesto a la renta se calcula como el 5% de los bienes de una persona, y etcétera, etcétera, entonces ya está justificado, digamos, ese principio. Y cuando uno dice, pero esto es una barbaridad, uno no debería estar pagando esto, o uno no debería soportar esta ley que da ciertos derechos que en realidad no son derechos. Recién ahí se les prende la lamparita y decir, pero ¿por qué estás vos criticando algo que viene del Congreso, o que viene de una ley, o que viene de años de pensar así? O sea, nunca pensaron de que uno en la soledad de su cuarto puede analizar las ideas que le han enseñado y puede decir
No, no estoy de acuerdo. ¿En qué se fundamenta todo esto? Y está claro que Ayn Rand, que ha comenzado de cero, como buen filósofo, de cero, absolutamente de cero, basándose en lo que ella consideraba válido, como es el caso de los principios, digamos, de Aristóteles, de la ley de identidad, y a partir de ahí todo lo demás, evidentemente ha dado vuelta las creencias a nivel mundial, digamos, y ha chocado de frente contra la gran cantidad de nuestras creencias. Y parece mentira, pero la gente aunque esta fuera una idea mejor, la gente se resiste mínimamente a estudiarla o a analizarla. Eso respecto de la resistencia que hay con respecto a los principios. Y por el otro lado, creo que, no sé si el lenguaje nos juega una mala pasada respecto de cómo nos referimos a los derechos. Como también decían muy bien, los derechos son derechos a actuar. Si uno siempre le agregara esa frase a la palabra derecho, se les desmorona a la izquierda o a los colectivistas, a los populistas, etcétera, se les desmorona cualquier tipo de reclamo, porque dice, si yo tengo derecho a una vivienda, y la verdad que la frase completa sería, yo tengo derecho a actuar para tener una vivienda. Y entonces uno le diría, bueno, pero si nadie le está diciendo nada, actúe y tenga su vivienda. Yo tengo derecho a tener un plato de comida, perfecto, tiene derecho a actuar para tener un plato de comida, actúe, trabaje, cocine, haga algo. Entonces, si le agregáramos siempre la palabra tengo derecho a actuar para, prácticamente quedaría muy claro cuáles son los derechos genuinos, los derechos lógicos, los derechos correctos, que son obviamente los del objetivismo, y cuáles no lo son. Inclusive, lamentablemente, creo que en el caso del derecho a la vida, que nadie lo puede dudar y nadie lo puede discutir, siendo bien entendido, debería ser yo tengo derecho a actuar para seguir viviendo, que no es lo mismo decir yo tengo derecho a vivir, porque la sensación que nos da con esa forma de expresarnos es que si tengo derecho a vivir y voy a ir al Estado, entonces el Estado me tiene que proveer todo lo que yo necesito para vivir. Y yo creo que ahí nace un poco toda esta enorme resistencia que hay para entender bien los derechos. Agreguemos siempre la frase tengo derecho a actuar para, y se termina gran parte de la discusión. Buena aclaración, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrea, si querés agregar algo a este comentario. Teníamos antes una mano levantada, pero ahora no la veo más. Bueno, yo no sé quién es más irreflexivo. Yo creo que en mi ejercicio, que ya voy a cumplir 20 años de graduada, me he topado también con contadores y abogados, y yo creo que los más duros y los más tercos son los abogados, por nuestra cultura, nuestra forma exegética de entenderlo todo. Aquí en este capítulo te dice, los derechos no son derechos porque lo reconozca la Constitución o lo reconozca una ley, es por tu condición de ser humano. Eso tumba, cuando yo leo cada frase de este capítulo, yo digo, esto tumba este mito, tumba este otro mito, y lamentablemente, bueno, sí, los abogados son muy reflexivos y creo que la cultura nos ha dañado en eso. Y el tema de así como ellos dañan o tergiversan el contenido de las palabras, censura, por ejemplo, que ella usa el ejemplo, sí, una forma de desmontar o de contrarreplicar rápidamente cualquier pretensión de derecho económico, como ella dice aquí, o de derechos sociales, es el derecho a actuar. Y ahí se cae todo lo demás prácticamente, es cierto. Y voy a traer un tema conflictivo acá a la mesa, que ella también describe el tema de los derechos individuales es decir, digamos, los derechos del ser humano en un contexto social. Para mí este punto es importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar, los derechos individuales no es algo que nos viene de arriba como si fuera un alma, nacemos con derechos que están adentro nuestros, aunque no los podamos ver. Los derechos individuales son un descubrimiento, es decir, bueno, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo funciona el ser humano? Y cómo, si queremos vivir en una sociedad,
necesitamos protegernos justamente para poder actuar y florecer. Y los únicos que nos imponen un riesgo justamente a poder actuar en libertad o a poder conservar nuestra propiedad es el gobierno, que en definitiva está compuesto por hombres o por hombres. Entonces, si nos ponemos a pensar, el concepto de derechos individuales tiene que ver en un contexto social. Pues si yo tomo un barco, el barco se hunde, nado hasta una isla y estoy completamente solo en una isla. Si nos ponemos a pensar ahí, el concepto de derecho pierde un poco de significado, ¿no? Porque tengo derecho a la libertad, sí, obviamente, pero no hay nadie ahí que pueda venir a violármela. Tengo derecho a la propiedad, a sacar la banana de la palmera, poder alimentarme, sí, pero en realidad no me está protegiendo de nada porque no hay nadie que me pueda sacar esa banana, ¿no? Entonces tiene que ver los derechos con esta burbuja de protección que nos implica que podamos actuar sin que nadie nos pueda justamente violar ese derecho. Entonces creo que eso también es importante, el contexto social que ella brinda al concepto de derechos individuales. ¿Más preguntas por aquí o si alguien quiere agregar más sobre este tema? Nos quedan 10 minutos. 10 minutos en realidad nos queda menos, pero podemos llegar a extendernos un poquito más. Y hay una pregunta, voy a decir algo que también me llamó mucho la atención del capítulo, Andrea, y vos seguramente en Venezuela lo vivís más. Cuando ella menciona todos estos derechos, pseudo derechos, que están en la plataforma demócrata, ¿no? El derecho a un empleo útil, el derecho a ganar lo suficiente para obtener alimento, el derecho de cada granjero a cultivar y vender sus productos a un precio que permita a él y su familia llevar una vida decente, etcétera, etcétera, etcétera. Ella dice, para darnos cuenta si realmente estos son derechos o no, hay una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer, y es, ¿a costa de quién? Es decir, si no es a costa de nadie, pareciera que puede ser un derecho, pero si es a costa de alguien más, si yo no puedo obtener ese derecho, ese empleo o ese cultivo para poder mantener a mi familia, o esa casa decente, o esa educación decente, por mis propios méritos, significa que alguien más lo va a tener que pagar. Es decir, hay un a costa de quién. Y eso es una pregunta que nos deberíamos hacer siempre, ¿no? ¿Esto lo estoy consiguiendo gracias a mi libertad o hay alguien más que lo tiene que pagar? Y yo creo que gran parte de la educación, lo que nos ha matado, vos hablaste de Venezuela, pero yo creo que es en Argentina, creo que es en toda América Latina, y ahora gran parte lamentablemente se está extendiendo en el mundo, es esta idea de que por el hecho de haber nacido estamos entitled, ¿no? Como que tenemos derecho a algo. Sin preguntarnos ¿cómo se logra este algo? ¿Quién lo tuvo que lograr? ¿Qué fue necesario que un ser humano hiciera para lograrlo? Los chicos de hoy piensan que el internet, la luz, abrir el grifo de la canilla y que salga agua, es parte de la naturaleza, así como la manzana cae del árbol, sin pensar que necesariamente alguien tuvo que pensar, arriesgar, invertir su tiempo y llevar a cabo eso que hoy disfrutamos y pensamos que tenemos derecho, ¿no? Sí, aquí en Venezuela nos ha hecho mucho daño el hecho de ser un país petrolero, o que fuimos un país petrolero, que no teníamos necesidad de nada y que todo nos caía del cielo por el solo hecho de ser un país petrolero. Eso culturalmente, por eso es que nosotros siempre decimos que nuestro problema, obviamente es un problema político, no voy a negar, pero más que político es cultural, porque hasta nuestros líderes de oposición no se diferencian mucho del discurso oficialista. ¿Por qué? Porque en última instancia creen en el Estado todopoderoso, creen que derechos es justamente lo que acaba de decir, lo que dice Ayn Rand, que no es derecho quitarles a uno para darles a otro. Creen en la distribución, en la justicia social, etcétera, etcétera. Y a nosotros no. O sea, Venezuela, el otro día creo que estaba en una charla también con otros amigos argentinos y decía que Argentina no va a llegar al caso de Venezuela porque Venezuela tiene la maldición del petróleo que nos creó en nuestra psique por generaciones, que nos los merecíamos todos sin mayor esfuerzo, porque bueno, del petróleo no se requiere mayor esfuerzo, el petróleo viene de la tierra y ya, punto. Claro, claro. Buenos ejemplos y buena aclaración. Acá tenemos varios comentarios que creo que algunos valen la pena como analizar un poco.
Voy a empezar por Juan Carlos nos dice, todo derecho se fundamenta en la responsabilidad. Sin responsabilidad no hay derecho. A ver si Andrea, Diego, también te invito a que hagas un comentario y yo un comentario también respecto a si estoy de acuerdo con esto o no, digamos, porque suena bien, pero hay que analizarlo un poco más. No sé, Andrea, ¿qué opinas? A mí yo me salgo de la vaina por hablar al respecto. Vamos a dejarla primero a Andrea acá, que es la dueña de casa, sigue por Diego, y yo, si no, me trago la lengua. Bueno, básicamente donde llegan, o sea, tus derechos llegan hasta donde llegan los derechos del otro. Y básicamente, creo que en alguna parte también lo dice Ryan en este capítulo, tu derecho es actuar, pero sí, y ese derecho también supone que otros no obstaculicen ese derecho, ese ejercicio a actuar. Es más o menos también como lo que tú comentabas, María, que al principio cuando nos habla de derechos individuales, ella dice, es un concepto moral que supone una línea entre, una transición lógica entre la moralidad individual y el contexto social. Siempre es a partir del individuo y su relación con los demás. Es eso. Diego. Sí, un poco, no recuerdo ahora literalmente cómo fue la frase, pero esa idea de que uno tiene ciertos derechos y como contraparte tiene siempre algo que aportarle a la sociedad, o siempre tiene de alguna manera que ejercer ese derecho con alguna contrapartida, no me parece acertado del todo, por el hecho de que ese pensamiento, la típica frase que hay sobre derechos y obligaciones, alguna vez yo me acuerdo que cuando apenas asumió, o estaba por asumir Macri acá en Argentina, él hablaba de los derechos, y eso daba un poco de aire fresco, digamos, a la idea general que existía, pero no se pudo nunca desatar o desvincular de esa frase, que era lo más lejos que él podía llegar desde el punto de vista intelectual, de decir, bueno, vamos a velar por los derechos, pero también por las obligaciones. Esa idea de que hay derechos y obligaciones, y que es una especie de contrapartida, que el Estado o la sociedad te deja actuar con tus derechos, pero siempre con esa moneda de cambio que son las obligaciones, eso en realidad proviene del mismo pensamiento colectivista. En general, si uno lo analiza, quizás hasta psicológicamente. Y eso no es del todo correcto, porque obviamente que uno tiene que actuar con responsabilidad, más allá de que esté o no ejerciendo sus derechos. La responsabilidad en todo caso de aceptar la misma regla de juego que uno pide para uno mismo, para los demás, obviamente, pero no necesito esa aclaración, porque en realidad es la misma regla que va en contra, digamos, no es una moneda de cambio, no es que yo tengo que dar algo a cambio para poder actuar en derecho. Eso me hace acordar un poco a esa frase que no es correcta de derechos y obligaciones, porque eso de derechos y obligaciones tiene que ver con el rol que cumple cada uno en la sociedad, que a mi criterio, y para Ayn Rand y para el objetivismo, es también un concepto equivocado. Nadie tiene un rol en la sociedad, no tenemos un rol en la sociedad, no tenemos una contrapartida que ofrecerle a la sociedad para vivir en ella. La única que se puede tener es la de abstenerse de violar los derechos de los demás, como decías vos, por la negativa. Pero no tengo nada que hacer, no tengo un rol. No tienes un deber para con los demás, excepto respetar el mismo derecho en ellos, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos, no estamos hablando de mi derecho, estamos hablando del derecho de cada uno de los individuos. Entonces, en el momento que yo tengo derecho a mi vida, a mi libertad y a mi propiedad, significa que todos los demás también tienen derecho a su vida, a su propiedad, a su libertad. Y eso implica que yo me tengo que abstener de violar esos derechos. Y yo diría que si tenemos como seres individuales, como seres racionales, una sola responsabilidad y obligación respecto a los demás, es abstenernos de violar sus derechos individuales, a la vida, a la libertad, a la propiedad, y si queremos agregar románticamente, como lo hicieron los padres fundadores, a la búsqueda personal de cada uno de su propia felicidad. Pero esa es nuestra única responsabilidad. No somos our brother's keepers, no venimos a la vida para estar cuidando a nuestros hermanos.
Si queremos hacerlo porque valoramos la vida de otra persona y lo hacemos en forma voluntaria, nadie nos va a impedir hacerlo y bienvenido sea. Pero no venimos a esta vida a hacernos responsables por los demás, sino cada uno a hacerse responsable por cada uno, ¿no? Acá hay más comentarios, a ver, sigo. Acá había uno que era interesante, a ver, todos son interesantes, voy a elegir, vamos a ir hasta las 7:15. Estamos de acuerdo con el poder del individuo, pero grandes logros se obtuvieron con la unión de personas. La unión hace la fuerza. ¿Qué diría Ayn Rand al respecto de esta frase? Andrea, ¿qué diría Ayn Rand sobre esta frase? Pero es que Ayn Rand no estaba en contra de eso. A veces se tiene la falsa percepción de que el liberalismo es individualista y execra todo lo demás. No, o sea, es individualismo, pero admite que el individuo es un ser gregario, forma parte de una sociedad. Y de hecho, al comienzo de este capítulo, ella señalaba que están los derechos del individuo y la sociedad se erigía para permitir que los ejercieras de forma pacífica y lograras tu proyecto de vida. No hay una contradicción en ello. Lo que sí ella adversaría es que esa forma de trabajar unidos sea de forma coercitiva, no haya sido una elección tuya. O sea, si estamos en sociedad, lo deseable, y es nuestro derecho, es que actuemos cooperativamente, coordinadamente y a voluntad. Porque lo contrario, coercitivamente, es que seríamos esclavos, estaríamos al servicio de otros, y esa idea es con la que ella no está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sigo yo y después lo dejo a Diego, que siempre sé que quiere acotar algo. Hay un punto que ella dice en Rand, es el hecho de vivir en sociedad tiene que implicar para el ser humano no un sacrificio, sino justamente algo que nos favorezca, que todos los seres individuales que tenemos libertad, que tenemos propiedad, nos favorezcamos justamente de la relación con los demás. Y ella decía que la vida en sociedad, en una sociedad libre que justamente protege la libertad y la propiedad de los individuos, es sumamente favorable para el ser humano, porque obtenemos, sobre todo con la división del trabajo. Imagínense si cada uno de nosotros se levantara a la mañana y tuviera que producir sus papas, su cepillo de dientes, la pasta dental, la televisión, todo lo que hoy gozamos simplemente tocando un botón. Es decir, nos favorecemos terriblemente la división del trabajo y de los logros de millones de personas que yo no tengo la mayoría de las cosas que están alrededor mío, aprieto un botón, no tengo ni idea cómo funciona. Yo digo, gracias por haber inventado esto y por hacerme la vida más fácil, que yo no me lo hubiera podido hacer a mí misma ni por casualidad. La división del trabajo, el comercio. Yo me dedico a hacer una cosa en la Ayn Rand Center, a difundir las ideas, otro se dedica a otra cosa, intercambiamos nuestros productos, eso nos facilita muchísimo la vida. Y el conocimiento, vamos acumulando conocimiento. Yo hoy todo lo que sé, lo sé que también porque otra gente fue investigando, poniendo luz a muchísimas realidades, y yo hoy me favorezco, digamos, de ese conocimiento acumulado. Si yo tuviera que empezar de cero, aprendiendo de dónde vienen los truenos, de dónde viene la lluvia, imagínense el retroceso, cuánto tiempo gané justamente por vivir en sociedad. Pero lo que ella también dice es, si una sociedad, en vez de favorecer nuestra vida, nos la termina destruyendo, como suele suceder en Cuba o en su momento en la Unión Soviética, y restringe las posibilidades, como pasa en Venezuela y en toda América Latina, entonces ahí nos tenemos que cuestionar. Llega a un punto que por ahí incluso es mejor vivir solos que vivir en una sociedad que nos termina destruyendo. Eso tenía para agregar. Diego, no sé si querés agregar algo más. No, bueno, un poco sobre la reflexión esa de el comentario anterior. Lamentablemente, como somos una pequeña minoría, obviamente, los que hemos leído a Ayn Rand y los que de alguna manera nos consideramos objetivistas, luchamos contra una enorme cantidad de gente que además impone su lenguaje. En el caso del individualismo, fíjense que
si yo digo que yo estoy en contra del colectivismo, da la sensación de que soy individualista. Y no es así. O sea, estar en contra del colectivismo significa que estoy en contra de la idea del colectivismo, es decir, estoy en contra de esa idea donde la sociedad es como una empresa o es como una gran familia, o es como un gran equipo de fútbol que se distribuye los recursos, se pone metas conjuntas y se organiza alineado a esa idea. Entonces nosotros decimos, no, yo no estoy de acuerdo con esa idea porque los recursos no es que son de todos y la producción es de todos, y de ahí aparece el término de distribución de la riqueza, roles en la sociedad, una serie de ideas que son todas colectivistas. Entonces uno dice, bueno, si no sos colectivista, entonces sos individualista, y es ahí donde nace esa frase que recién dijeron, que de alguna manera el avance de la sociedad ha sido gracias al trabajo colectivo y no al trabajo individual. Y eso de alguna manera es una falsa conclusión respecto de lo que nosotros proponemos, que es estar en contra del colectivismo. Es decir, estar en contra del colectivismo no necesariamente significa ser un individualista que se opone a las relaciones en una sociedad. Es todo lo contrario. El colectivismo propone relaciones por la fuerza en la sociedad. A uno no le preguntan cuál es el rol que tiene que cumplir. ¿Cómo se llega a una Cuba comunista o una Rusia comunista? Se llega a través del colectivismo puesto en funciones, puesto en cabeza de un Estado que al ser colectivista va a distribuir los recursos, le va a decir a cada uno qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Todo por la fuerza, es decir, nadie está trabajando o actuando en forma libre, excepto algún loco que quizás lo más probable es que esté a favor o esté metido dentro del Estado. En cambio, el individualismo es el verdadero y único sistema social de trabajo conjunto voluntario. Es decir, el verdadero progreso no ha venido de la mano de colectivistas que nos fuerzan a trabajar arrastrando una piedra para construir las pirámides de Egipto. El verdadero crecimiento ha venido de gente que se asocia en forma libre y voluntaria y porque va a ganar en ese intercambio, o al menos lo cree en esa sociedad, y por lo tanto progresa. O sea que, en realidad, paradójicamente, el trabajo colectivo correcto y que nos ha hecho crecer no ha venido del colectivismo, y todo lo contrario, ha venido del capitalismo. Exacto. Y después el otro punto es verdad que a veces trabajando en equipo se logran grandes cosas, pero el trabajo en equipo no significa un cerebro colectivo, sino que cada persona aporta en un trabajo del equipo pensando por sí mismo. Es decir, ante todo somos individuos que tenemos algo que aportar a un grupo para lograr un objetivo común en forma voluntaria. Es decir, pero todo empieza con un ser humano que está dispuesto a pensar y aportar a ese grupo. Bueno, llegando a las 8:15, le voy a dar la palabra nuevamente a Andrea Rondón para que haga su última frase y nos deje acá una enseñanza a todos los que estamos aquí presentes, y además agradecerle enormemente por presentar este capítulo, también a vos, Diego, por las aclaraciones que hiciste, que fueron sumamente valiosas, y a todos por acompañarnos por este tiempo. Andrea, adelante, es todo tuyo, el cierre. Me parece que estás muteada, Andrea. Sí. ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos bien. Sí. Bueno, no, más bien agradecida por esta oportunidad. Es repasar uno de los textos que a mí más me gusta darle a mis estudiantes, porque es un capítulo que tumba muchos mitos en el foro jurídico. Este es uno de los ensayos que yo más recomiendo porque, bueno, o sea, de verdad desmitifica mucho de lo que lamentablemente nuestra cultura estatista, estatólatra y liberticida ha inculcado y ha inoculado. Pero agradecida enormemente, y aunque vine a exponer algunas reflexiones de este capítulo, yo siempre me llevo mucho del feedback que tengo de ustedes. Para mí esto es un constante aprendizaje y siempre agradecida por este tipo de invitaciones, María. Mil gracias, de verdad. Un placer, Andrea. Creo que todos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues son capítulos que a veces hemos leído hace tiempo y los volvemos a
a leer y volvemos a contactar nuevos conceptos y volvemos a sacar algo rico. Y ahí es donde yo también me doy cuenta de, a pesar que es verdad que en la academia Ayn Rand está vista como, no como una filósofa, pero uno ahí realmente se da cuenta de la profundidad de su filosofía y cómo logró integrar todo en el objetivismo. Así que gracias, Diego, por tus comentarios y gracias a todos por acompañarnos hoy. Un beso grande. Gracias, cuídense.